Hola, yo soy Alonso Herrera y hoy vamos a hablar del miedo. Bueno, no de cualquier miedo, todos sabemos que hay muchos miedos. Y hay miedos que se están basando en algo real y hay miedos que son una fantasía. Específicamente yo quiero hablar del miedo a seguir tus sueños, del miedo a seguir a tu corazón, del miedo a hacerte fiel a ti mismo. Y que es uno de los principales obstáculos que encontramos para poder ser felices y hacer eso que queremos hacer en la vida. Miedo al que dirán, miedo al fracaso, miedo a brillar, miedo a ser exitosos. Este miedo se nos presenta de mil y un formas. Y creo que tengo toda la autoridad para hablar de esto porque soy un experto en esta clase de miedo. Durante mucho tiempo en mi vida detuve esto que estoy haciendo en este momento por miedo. Sobre todo miedo al que dirán y miedo a dilapidar otras opciones que tenía yo en ese momento, o miedo a que mi fuente de manutención se derrumbara. De alguna manera me di cuenta de que una cosa no va peleada con la otra, pero también tuve que dar ese paso. Y ahora lo que quiero compartirte es cómo dar ese paso y salir de esta zona de miedo, esta cárcel de miedo que nos generamos alrededor y que no nos permite llegar a vivir eso que queremos, que tenemos en el corazón. Bueno, primero lo primero, ¿qué es el miedo? El miedo es esta sensación de angustia que llega a nosotros cuando hay una amenaza real o imaginaria. Cuando un león nos estaba buscando en la selva, estaba muy bien tener miedo, ¿no? O si de repente hay un incendio, está muy bien tener miedo y salir corriendo. El problema es que nuestro cerebro no percibe cuando una amenaza es real o cuando no es real o es imaginaria. Si yo de repente empiezo a fantasear con que va a entrar un ladrón a mi casa por la ventana y cuando no está sucediendo nada, mi cerebro igual percibe eso como algo real. O si estoy viendo una película de terror, ¿no? Mi cerebro no percibe, no diferencia y entonces genera las mismas sustancias que se generan cuando tengo un miedo cuya intención es defenderme. ¿Y qué es lo que hace el cerebro? Empieza a generar todo tipo de sustancias para que yo me convierta más ágil, sea mucho más instintivo, pero también genera una enorme cantidad de estrés y ese estrés es agotador. Si tú has estado en una etapa donde has tenido mucho miedo, de repente saliste corriendo, te das cuenta que después te sientes como agotado y eso es porque tu cerebro mueve lo que es necesario para gastar tus reservas. Pero si estamos constantemente en este momento de miedo, lo que generamos es un estado de agotamiento. Entonces esto lo que hace es además mermar nuestra capacidad de decisión y salir y tomar al toro por los cuernos y empezar a tomar las decisiones que van a generar que nosotros podamos seguir con nuestra vida, haciendo lo que nosotros queremos. Voy a meterme un poquito en la química del cerebro y quiero dejar claro que no soy ninguna autoridad en ese aspecto. Pero me encontré con un dato súper curioso. La dopamina es esta sustancia que se secreta cuando hay placer en el cuerpo. Seguramente has oído hablar de que incluso redes sociales y sustancias adictivas liberan dopamina en el cerebro y generan esta sensación de recompensa dentro de nosotros. Se hicieron experimentos con animales en los cuales aumentaban la cantidad de dopamina que un animal recibía al oprimir un botón. Esta cantidad era mayor a la que recibían cuando se alimentaban. El resultado fue que los animales estuvieron muy cerca de morir de hambre o murieron de hambre porque se la pasaban oprimiendo el botón en lugar de comer. Eso sucede en los humanos y está estudiadísimo. Es decir, el cerebro genera una sustancia cada vez que tú obtienes una recompensa inmediata. Ahora, esto es lo que me llama la atención. Otros estudios demostraron que la gente con menos dopamina en determinado punto del cerebro es gente con menos miedo en la vida en general. Repito, no soy una autoridad al respecto, pero ¿no te parece curioso que la sustancia que genera el placer ante recompensas pasajeras y pequeñas sea la misma sustancia que está en pequeñas cantidades en la gente con miedo? Es decir, ¿no será coincidencia que la gente que está dispuesta a pasar por esta incomodidad, que tiene menos estimulado a nivel cerebral estas recompensas, sea la gente que esté más dispuesta a atravesar estos miedos y a atravesar esta sensación de disconfort que aparece? A mí me parece algo bastante lógico, porque vencer el miedo tiene que ver con sentirte fuera de tu área de confort, salirte de un lugar en el que estás cómodo y meterte a un territorio desconocido y lidiar con esta incertidumbre. Entonces, lo primero que tienes que hacer es asumir que vencer el miedo tiene que ver con sentirte en este estado de incertidumbre. Eso está bien para seguir tus sueños y para casi todo lo demás. Si te sientes cómodo,
disfrútalo un ratito y después empieza a moverte, porque si no te quedas estancado. Ahora, visto desde otro lugar, ¿qué genera el temor? El temor nace de esta semillita de cuando somos niños, ¿no? Cuando nuestros padres nos decían, no puedes hacer esto, no eres aquello, pero sobre todo, nuestra sobrevivencia como niños, dependíamos de la aceptación de nuestros padres, dependíamos de que ellos nos cuidaran. Sin la aceptación de papá y de mamá, nuestra sobrevivencia estaba en riesgo. Y eso significa que yo iba a hacer todo cuanto estuviera en mi poder para sobrevivir, hacer caso a papá y a mamá. Pero cuando eso se traspola a cuando somos adultos, resulta que entonces estoy pasando mi vida entera haciendo un montón de cosas para que todo el mundo esté contento y gustarle a todo el mundo, satisfaciendo lo que yo creo que ellos esperan de mí. Y el resultado es exactamente el opuesto. Lo que logro es un estadio de contrasobrevivencia donde me la paso mal, aceptando lo que todo el mundo quiere de mí y sin escucharme a mí y haciendo lo que yo necesito hacer y ser para ser feliz. Una vez que te das cuenta de esto, puedes empezar a mandar el miedo al qué dirán y a la aceptación a un lado y empezar a tener más confianza en ti mismo. Lo que nos lleva al tercer punto. El miedo lo que es al final del día, falta de confianza. Falta de confianza en ti, falta de confianza en el mundo que te arropa y te ayuda a conseguir tus sueños. El miedo es falta de confianza en general en que la vida te tiene algo increíble preparado ahí adelante. Y entonces te quedas en tu trabajo que pues te paga y te mantiene, o te quedas en una relación en la que pues las cosas ahí medio funcionan, o te quedas haciendo algo en lo que no estás a gusto, porque no tienes confianza en que las cosas van a suceder de una manera diferente, pero sobre todo porque no tienes confianza en ti. El miedo se esconde de muchas maneras, de muchas maneras. Antes de grabar este video yo tuve mucho miedo, de hecho tardé más en grabarlo de lo que pensé que iba a grabarlo, porque me daba miedo pararme frente a la cámara. ¿Por qué? Porque aquellas cosas que nos van a hacer brillar, esas cosas que nuestro corazón desea, implican siempre una pequeña prueba de miedo o una gran prueba de miedo. Este miedo se esconde en forma de procrastinación, de flojera, de llenarnos de actividades para no hacer lo que queremos hacer, de enojo. Los disfraces del miedo son muchos, pero al final el resultado es el mismo, que es no hacemos lo que queremos hacer. No nos enfocamos a lograr el objetivo que queremos lograr. Pon mucha atención en estas formas en las que estás bloqueando tu camino, porque lo más probable es que la raíz de eso sea miedo. Miedo a ser quien eres. Bueno, y ahora vamos a hablar de cómo derrotar ese miedo. Lo primero es tomar conciencia de que está ahí. Si tienes conciencia de que lo que tienes es miedo, la mitad de la batalla está ganada, porque sabes que hay un enemigo con el cual batallar. Una vez que sabes que tienes miedo, traza una ruta de acción para vencer ese miedo. Haz un plan, escribe ese plan y síguelo. Lo segundo es respira. Respira. La respiración nos conecta inmediatamente con lo que somos y te hace estar en el momento presente. En el momento presente, en el instante, no existe el miedo, porque no está pasando nada que nos pueda amenazar. Si tú estás en el instante, el miedo no existe. Entonces respira hondo, profundo, y permite ser lo que eres. Y la otra cara del miedo es el amor. El amor a ti mismo, el amor a lo que puedes hacer. Si te empiezas a tratar con amor, con respeto, el miedo empieza a disminuir y puedes dar ese salto. Por último, déjame decirte algo. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para vencer ese miedo? Mañana no vas a ser más joven, mañana no vas a tener más fuerza. El miedo siempre va a estar presente. Y lo increíble del miedo es que es un monstruo de papel. El momento en el que tú atraviesas eso, no queda nada. El miedo era solo una pantalla. El miedo se vence sabiendo que tienes todas las capacidades, que tienes todas las cualidades necesarias para lograr eso que está en tu corazón, porque por algo fue implantado en ese lugar. Tienes todo lo que necesita para dar ese salto. Hoy es ese momento. ¿Qué estás esperando? Si el día de hoy, das un paso adelante y rompes ese miedo, habrás transformado tu vida con una sola acción. ¿Qué estás esperando? El miedo no existe. El miedo es una pantalla.
confianza, respeto, amor por ti mismo. Da ese brinco y acaba con el fantasma del miedo. Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Adiós.